Pues la plática va a tener que ver sobre la actividad solar y los sismos, y la motivación de esta plática, entre otras cosas, fue esta nota del periódico El Heraldo del 26 de septiembre, en donde dice que un científico mexicano relaciona los sismos con la actividad solar. De acuerdo con sus investigaciones, es la actividad solar que hubo alrededor de los días del sismo de 7 de septiembre, el que causó el sismo en sí. Entonces, bueno, pues motivado por esto y por otras notas que han salido relacionadas con esto mismo, es que les estoy presentando lo que a continuación van a ver. Esto. Y, bueno, primero que nada vamos a ver el Sol, que es la causa de la actividad, y vamos a ver que nuestra estrella tiene una estructura interna. Esta estructura interna consiste de un núcleo en donde las reacciones nucleares están convirtiendo el hidrógeno en helio. Es una área que está a 15 millones de grados Kelvin, y de ahí están saliendo fundamentalmente dos productos, que son los neutrinos y la radiación electromagnética en rayos gamma. Esta radiación viaja a través de una zona que se conoce como zona radiativa, porque el proceso de transferencia de energía es a través de fotones. Estos fotones tienen un camino libre medio muy pequeño, de modo tal que tardan del orden de 1 millón de años en alcanzar la parte última del interior solar, que se llama zona convectiva. Ahí ya la energía se transfiere por convección, es decir, movimiento macroscópico de masas, hasta que llegamos ya a la parte visible del Sol, que se llama la fotosfera, que es donde están estructuras muy estudiadas y conocidas que se llaman manchas solares, y de ahí los fotones pues ya tardan en llegar a la órbita de la Tierra del orden de 8 minutos. Y pues la fotosfera es la primera capa de la atmósfera del Sol. Tiene otras 3 capas más que se conocen como cromósfera, zona de transición y corona, en donde la temperatura va aumentando hasta que en la corona llega al 1 o 2 millones de grados. Y bueno, pues aquí les quiero enseñar una gráfica en donde se muestra cómo la temperatura va aumentando con la altura y cómo los nombres de las capas de la atmósfera van de acuerdo con el gradiente de temperatura. Donde hay un cambio en el gradiente de temperatura, pues hay un cambio en el nombre de la capa atmosférica, y podemos ver también la densidad cómo va disminuyendo conforme uno sube en altura hasta la corona. Y pues aquí lo que les quiero presentar es la parte del campo magnético. Nuestra estrella está generando un campo magnético. Este campo magnético se genera en aquella región de la estrella en donde existe un fluido en movimiento, pero que está cargado, como por ejemplo el plasma que forma el Sol, y entonces se forma el campo magnético en la zona convectiva. Un líquido ionizado que se está moviendo, porque eso nos está generando un campo magnético. En los planetas y otros cuerpos que tienen campo magnético, esto se encuentra en sus núcleos externos, pero en las estrellas esto no pasa en sus núcleos. En sus núcleos lo que está ocurriendo es la conversión de hidrógeno en helio. ¿En dónde habrá en una estrella un lugar donde se esté moviendo plasma a niveles macroscópicos? Pues en la zona convectiva. Entonces es en la zona convectiva de una estrella donde se genera el campo magnético. Entonces es una generación relativamente superficial. Ahora, el campo magnético que se genera en particular en el Sol inicia siendo un campo aproximadamente dipolar. Aquí estas líneas de campo magnético quieren decir que son como un dipolo, ¿no? Salen del polo sur, entran al polo norte y así. Pero el Sol tiene como muchas otras estrellas, una característica. Y es que presenta lo que se llama rotación diferencial. ¿Y esto qué quiere decir?
que rota más rápido en el ecuador que en los polos. El promedio más o menos de rotación de las regiones ecuatoriales es de 25 días y en los polos es de 30 días, ¿sí? Entonces, tenemos campo magnético generado en la zona convectiva y tenemos rotación diferencial en las partes más superficiales del Sol. Ahora, hay otra característica que tienen los fluidos o los gases que tienen una ionización muy alta. Y es que se demuestra matemáticamente, hay un teorema muy famoso que se llama el teorema de Alfvén, donde se demuestra que en esta clase de gases o líquidos, el campo magnético y el plasma se mueven juntos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un campo magnético que tiene que estar pegado a su plasma y el plasma rota más rápido aquí, ¿qué le empiezan a pasar a las líneas de campo dipolar? Se van enredando más en los polos, perdón, en el ecuador que en los polos, hasta que algunos años después de este proceso, aproximadamente 4 años después, este campo que inició siendo dipolar termina siendo un campo toroidal, pero altamente enredado, ¿sí? Cuando ocurre esto, la presión interior del campo magnético junto con el gas empieza a sacar líneas de campo magnético dipolitos a la superficie. Estos dipolitos, fíjense ustedes, se alinean de tal manera que se vuelve a reconstruir el campo dipolar, pero con sentido opuesto. Esto ocurre en un periodo de 11 años. Entre el dipolo con una orientación y el máximo del campo toroidal pasan como 4 o 5 años, y cuando regresamos a la configuración dipolar, pero con sentido opuesto, son otros 5 o 6 años. De modo tal que son 11 años aquí. Pero si queremos regresar a la orientación original, tenemos que esperar otros 11 años. Entonces el campo magnético del Sol es tiene un periodo de 22 años. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué se los explico? Porque el campo magnético es el que nos va a generar la actividad solar, y se los explico para que vean ustedes cómo se genera y qué propiedades tiene de manera muy general. Estas son fotografías. Cuando sean fotografías les voy a decir, y cuando sean representaciones artísticas también se los voy a informar, porque luego por ahí se confunden unas con otras, ¿no? Estas son fotografías de la corona solar a lo largo de un ciclo de 11 años. Empezamos en el mínimo, cuando el campo magnético es aproximadamente dipolar. Se va enroscando y vean ustedes cómo se va formando abrillantamientos en la corona. Los campos toroidales se enroscan de tal manera que todo ese campo magnético empieza a tener movimientos muy frenéticos, y luego otra vez para llegar a la parte quieta, o sea al dipolo, pues pasan otros 4 o 5 años. Entonces, entre este mínimo y este otro mínimo son 11 años. Aquí está lo mismo, pero en otra longitud de onda, filtrado con otras longitudes de onda. Si viéramos nada más las fotos en rayos X, pues lo único que veríamos serían contrastes, porque nosotros no vemos rayos X, solo se ven contrastes, ¿no? Algo más brillante, algo más oscuro, y de ahí no podemos pasar. Entonces, aquí pues les estoy describiendo cómo se ve el Sol cuando ya entendemos lo que está pasando con su campo magnético, ¿sí? Del campo poloidal al toroidal, al poloidal otra vez, y luego otros 11 años para que se restablezca la orientación original del campo poloidal, ¿sí? Claro, esto está asociado con la estructura solar más conocida por el ser humano, que son las manchas solares. Aquí hay una foto, esta es una foto de un conjunto de manchas solares, y aquí está la Tierra para que ustedes comparen los tamaños. Estas fotos son, este es el Sol, y estas son las manchas que corresponderían, para que ustedes vean el tamaño de las estructuras de las que estamos hablando. Las manchas solares, pues, insisto, si ustedes salen y ven el Sol, las van a distinguir. Yo no se los aconsejo, porque aunque la atmósfera terrestre es muy buena
filtrando en la parte superior los rayos gamma y los rayos X y los ultravioleta. Algo del ultravioleta pasa y entonces les va a pasar lo que a Galileo, que por andar observando el Sol con el telescopio que él construyó, pues se dañó un ojo, ¿verdad? Aparte de todo lo demás que le pasó. Entonces, pero pues como se observan a simple vista, vean ustedes cómo se han generado registros de manchas solares. Aquí están los años a partir de 1700, digamos aquí hasta hace como 3 días, no, lo saqué el viernes, y estos son el número de manchas solares. Si ustedes se fijan, entre un mínimo y un mínimo de manchas, o entre un máximo y un máximo, hay aproximadamente 11 años. Entonces, bueno, el Sol está teniendo una periodicidad en ciertas de sus manifestaciones de 11 años o de 22, ¿verdad? Pues el magnético es de 22. Entonces, bueno, estas son proxies o son indicios de la actividad del Sol. Esto es lo que el Sol produce cuando está realizando su conversión de un campo poloidal a un campo toroidal. Cuando es un toroide, ¿qué esperamos? Que haya un número máximo de manchas. Cuando es un campo poloidal, esperamos que haya un mínimo de manchas y pues lo que hay en medio, ¿no? Entonces, bueno, este es el registro más antiguo y confiable que tenemos de la actividad del Sol. Siempre que queremos trabajar cosas con el Sol, nos estamos refiriendo constantemente a las manchas solares, sobre todo por la longitud del registro, que va aproximadamente desde 1750. Entonces tenemos ya varios siglos de información del comportamiento del Sol a través de uno de sus productos, que son las manchas solares. Bueno, cuando tengan dudas o lo que sea, pues me pueden interrumpir, por supuesto. Ahora nos vamos un poco más arriba en la atmósfera. Ya vimos las manchas en la fotosfera. Vamos a subir y vamos a llegar hasta la corona. Esta es la fotografía sacada en 2003. Estábamos cerca del máximo, ya bajando hacia el mínimo, pero todavía con mucha actividad de manchas solares. Y sacaron esta foto. ¿Ven este abrillantamiento? Este abrillantamiento se conoce como fulguración y es capaz de generar una décima parte de todo lo que el Sol emite en un segundo. Entonces realmente es un evento explosivo muy interesante. La fulguración tiene como característica que la energía liberada se va fundamentalmente en emisión electromagnética, en todas las longitudes de onda, desde rayos X hasta microondas, y en la generación de partículas relativistas, o sea, partículas que son cercanas a la velocidad de la luz. ¿De dónde viene la energía que libera aquí esta fulguración? Pues como hay un campo magnético, este campo magnético está constantemente moviéndose y pues frecuentemente tenemos dos arcadas de campo magnético que chocan, y si son de polaridades opuestas, pues ahí va a haber aniquilación de campo magnético, que es la fuente de todos los fenómenos que estamos observando en el Sol. Entonces, como es una estrella eminentemente magnética, es la aniquilación del campo magnético del Sol el que es lo que alimenta a todas las manifestaciones de la actividad solar. Bueno, entonces esta es una fulguración. Recuerden, energía fundamentalmente en emisión electromagnética y partículas de muy alta energía, Rich. Todas estas fotografías, ¿en qué longitud de onda están? Mira, esta es la del calcio 2. Calcio 2. Cuando son verdes es el calcio 2. ¿Sí? Es la emisión de la corona en calcio 2. ¿Y se ven diferentes? ¿Qué tanta diferencia hay en cuanto a la longitud de onda que están manejando? Mira, sí hay diferencia cuando ves las fotografías en diferentes longitudes de onda, no es nada más que se vean bonitas. Hay estructuras que no puedes ver tan bien en esta línea verde como cuando las ves en algo más rojo o algo más azul. Por eso es que se sacan varias fotografías en diferentes longitudes de onda. Bueno, otro evento
Y este es el evento más espectacular probablemente que tiene el Sol y se llama eyección de masa coronal. ¿Por qué? Porque salen unas cantidades de materia en un fenómeno explosivo y la energía se va aquí fundamentalmente en la aceleración de la masa. Y aquí les voy a enseñar ahora sí una pequeña peliculita de lo que es una eyección de masa coronal para que ustedes vean cómo se ve. Ahí está. Es una película. O sea, esto no es una interpretación artística. El punto rojo es la Tierra. A lo mejor. ¿No? Ay. ¿Qué va a pasar aquí? ¿A dónde le va a dar la masa? Pues a la Tierra, ¿no? Y a todo lo que encuentre. Vean ustedes las proporciones. Este es el Sol. Esto que está aquí es un coronógrafo que se pone en el telescopio para evitar que la luz de la fotosfera le reste prominencia a la corona, porque la corona ustedes no la ven normalmente, ¿no? Eso por varias otras razones, pero para que no nos deslumbre la fotosfera tenemos que plantar esto. Esto no es ningún efecto extraterrestre, simplemente aquí no hubo datos para reconstruir la película, no, el satélite no tuvo acceso a esta región, pero esto es una emisión de cerca de 10 a la 16 gramos, por ejemplo, y alcanza velocidades a la altura de la órbita de la Tierra, pueden alcanzar velocidades de hasta 3.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces, realmente son unas cosas, pues, espectaculares, ¿verdad? Y esto es una de las cosas más espectaculares que puede producir el Sol. Bueno, eyección de masa coronal, se las presento. Y ahora me regreso a mi presentación para seguir en esto. Bueno, ahora, como ya vieron, la eyección de masa coronal realmente suelta una cantidad de material a una velocidad muy grande al medio interplanetario. Y además se lleva su campo magnético. Acuérdense, el campo magnético y el plasma siempre van a ir pegados. Entonces, la primera conclusión a la que todos deben de llegar es que el medio interplanetario no es vacío. Está lleno de la atmósfera y el campo magnético del Sol, ¿sí? Eso es la primera. Entonces, todo lo que nos rodea es atmósfera y campo magnético del Sol. El Sol nos está llegando hasta acá. Bueno, esta es una eyección de masa coronal. En particular, la Tierra anda por aquí. ¿Y por qué tiene esta forma extraña? Pues porque la Tierra también tiene un campo magnético de gran escala que a primera aproximación es un dipolo, ¿sí? Ahí anda la Tierra con su dipolo muy contenta y de repente le llega este trancazo de eyección de masa coronal y les voy a enseñar una animación de este trancazo de masa coronal. Una peliculita, está hecha con fotografías reales y con interpretaciones artísticas. Este Sol, ahí están sus manchas, ¿sí? Y ahorita, esta es la Tierra con su campo magnético, le llega una eyección de masa coronal y rompe líneas de campo magnético y las abre de modo tal que esta configuración aproximadamente dipolar en latitudes ya muy altas se vuelve una cola. Entonces la magnetosfera, que es la capa magnética de la Tierra, es una magnetosfera. Penetran partículas del Sol, llegan a latitudes altas y forman lo que se conoce como las auroras boreales y australes. Entonces las auroras son el resultado de la interacción de la atmósfera del Sol con la atmósfera de la Tierra. Y ya nos están llegando, se están formando a 100 kilómetros arriba de nuestra cabecita, ¿eh? Ahí está llegando el Sol. Cuando tú estás hablando de masa, lo que estamos viendo es que vienen partículas ionizadas, o sea, gas el plasma del Sol. Obviamente a una densidad más baja, pero nos está llegando gas a la altura de la órbita de la Tierra. Normalmente la atmósfera del Sol tiene
10 partículas por centímetro cúbico y una velocidad de 400 kilómetros por segundo. Cuando nos llega una masa, aumenta un orden de magnitud y velocidades hasta de 3.000 kilómetros por segundo. O sea, una eyección de masa coronal sí es algo muy masivo para estándares del Sol, ¿sí? Entonces, otra vez la vamos a ver porque les quiero describir algunos otros fenómenos y luego ya les enseño con un poco más de cuidado. Se revientan líneas de campo magnético y vean ustedes, aquí va a haber una reconexión magnética porque son de polaridades diferentes y al haber una reconexión magnética las partículas que estaban aquí penetran acá y también penetran acá. Entonces, claro, lo más llamativo que forman son las auroras. Pero no es lo único. Y la aurora pues nada más es una manifestación bonita que nos está informando. Entonces, si ya tienen la peliculita en mente, ahora me van a entender mejor el diagrama. Llega la eyección de masa coronal, pero aquí lo básico con una eyección de masa coronal es que trae el campo magnético del Sol, pero pues trae, el campo magnético del Sol tiene 3 componentes, ¿no? X, Y, Z. Predominantemente el campo magnético del Sol tiene componentes XY en el plano, pues en el plano XY, pero sí trae su componente BZ. Si no trajera esa componente BZ no pasaría nada divertido. ¿Por qué? Porque es la componente BZ, acuérdense el campo magnético de la Tierra inicialmente es un dipolo que sale del sur y entra en el norte, o sea la flechita va aquí, ¿sí? Y si la componente BZ es negativa, ¿qué va a pasar en este punto cuando la eyección de masa contacta con la magnetosfera? Pues va a haber aniquilación de campo magnético. Y va a venir la aniquilación de campo magnético sobre toda la frontera, y eso es lo que permite la entrada de la atmósfera del Sol a la magnetosfera y luego a la Tierra. Si esta eyección no trae una componente BZ negativa, no hay reconexión y no hay entrada, ¿sí? Eso no va a pasar. Esto sí, muy atentos porque es lo que nos va a permitir luego seguir, ¿sí? Por eso quiero que les quede muy clara esta fenomenología. Si hay BZ negativa, hay reconexión, hay entrada de partículas por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Si hay BZ positiva, solamente hay una ligera compresión del campo magnético, se ve muy bien, pero ya no hay penetración de partículas porque no hubo reconexión. La magnetosfera es nuestro casco protector, ¿sí? Bueno, entonces, hasta ahí vamos. Cuando sí hay reconexión y entra, bueno, pues tenemos la formación, como ya dijimos, de las auroras, ¿no? Esta es una foto de una aurora y las auroras típicamente se forman de 100 kilómetros de altura en adelante. Entonces, insisto, ya a 100 kilómetros de altura tenemos a la atmósfera del Sol. Por aquello de los que creían que el Sol pues ahí andaba y aquí nomás el día y la noche y las estaciones. Entonces ya están viendo que eso para nada. Bueno, cuando hay reconexión y hay entrada de partículas, unas se van a las regiones polares y generan las auroras, ¿sí? La interacción de la masa del Sol con el nitrógeno y el oxígeno lo excitan, y al desexcitarse es que se emiten los colores típicos del oxígeno y el nitrógeno, que son el verde, el blanco y el rosa, ¿sí? En otros planetas también hay auroras, pero el color depende de los constituyentes principales. Por ejemplo, en Júpiter las auroras son más bien amarillentas porque el principal componente es el metano y el amonio y no sé qué, y el hidrógeno, y entonces pues las desexcitaciones provocan otras longitudes de onda. Bueno, yo les dije, y lo vieron, lo que pasa es que tal vez la película pasó muy rápido, que también en las regiones más bajas, cuando está la reconexión de la magnetosfera en la cola, entra una bola de plasma que viene del Sol directamente a las regiones ecuatoriales. En las regiones ecuatoriales hay una región, un área que se llama de los cinturones de Van Allen, que tiene partículas atrapadas permanentemente.
cuando viene una eyección de masa coronal, por ejemplo, esta bola que entra enriquece los cinturones de Van Allen. Y la característica de estas partículas que están en los cinturones de Van Allen es que están generando un campo magnético, porque son partículas cargadas en movimiento, que se opone al campo magnético general de la Tierra. Entonces, ahora podemos leer esta figura que tengo aquí. Y corresponde a lo que se conoce como una tormenta geomagnética, es decir, un evento que perturba el campo magnético terrestre. Y hay índices que lo miden. Se mide en nanoteslas porque pues es la perturbación de un campo magnético. Y tiene estos niveles de perturbación, y ahorita explico más. Leve o menor cuando el índice, que se llama DST, así se llama este índice, es mayor que menos 20 nanoteslas. Y mediana cuando esto está entre 20 y 50. Intensa entre 50 y 100, y muy intensa cuando es de menos 100 nanoteslas y más abajo. Cuando yo veo esto, ¿cómo lo voy a leer? Esto es las perturbaciones del campo magnético terrestre. Este es el tiempo en días: febrero 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El 0 es el promedio. No es que haya cero campo magnético. Cuando uno habla de anomalías siempre se refieren a un promedio, y por convención el promedio le ponemos como 0. Y las anomalías quieren ser anomalías positivas respecto a ese promedio o anomalías negativas, ¿sí? Entonces, este índice que está en nanoteslas va midiendo cómo se comporta el campo magnético terrestre. Desde por acá, digamos desde enero, venía pues sobre el 0, que es el promedio. Aquí venía muy contento. De repente, ¡pum!, una subida. Esta subida, que se llama comienzo súbito, yo la veo y digo, ya llegó una eyección de masa coronal, que está comprimiendo el campo magnético. Pero en este momento yo no sé si va a tener una BZ negativa o no. Si tiene una BZ negativa, hay entrada de partículas que alimentan los cinturones de Van Allen, que generan un campo magnético que se opone al de la Tierra, y entonces el campo magnético total, ¿qué le pasa? Pues va bajando. Hasta que llega un momento en que esas partículas que fueron inyectadas empiezan a perderse y el campo magnético se empieza a recuperar. Ahora, esto tarda varios días. Esta se llama la fase principal, cuando viene la bajada, y esta es la fase de recuperación. Si yo viera que nada más viene esto y luego se sigue por acá, mi conclusión es, esta eyección de masa coronal trajo una BZ positiva. No hubo reconexión, no hubo entrada de nada, ¿sí? Este perfil es el perfil clásico de la llamada tormenta geomagnética. Y estos son los niveles de la tormenta de acuerdo con el mínimo que alcance la tormenta. Esta, por ejemplo, llegó a ser de menos 300 nanoteslas, entonces se calificó como una tormenta muy intensa, ¿sí? Pero pues si anda por aquí por los 50 nanoteslas, pues ahí va a ser una mediana, una cosa muy, muy leve, ¿no? Entonces, estas son pues las llamadas tormentas geomagnéticas. Bueno. Blanca. Sí, dime, Patsy. Más bien serían como las fluctuaciones del campo magnético. Las fluctuaciones del campo sí, magnético de la Tierra. De promedio de la Tierra. Sí, esto no quiere ya bajar. Y ya venía lo interesante, ¿no? Estas son fluctuaciones muy pequeñas. El campo magnético promedio son de 30.000 nanoteslas. Y estas llegan apenas a menos 100, menos 200. Entonces, para medirlas se necesitan instrumentos muy precisos que se llaman magnetómetros, y necesitan estar en lugares especiales donde no haya ruido electromagnético importante, porque si no, pues no van a medir nada, van a venir la perturbación del camión que pasó, ¿no? Entonces es muy complicado tener observatorios geomagnéticos. Bueno, ahora, ya vimos lo que hace el Sol, más o menos su fenomenología,
lo que hace una fulguración, lo que hace una eyección de masa coronal cuando llega, que es una tormenta geomagnética. Ahora, yo no soy sismóloga, entonces si me van a empezar a hacer preguntas de sismos, no se las voy a poder contestar. Podemos invitar luego al doctor Luis Quintanar, que es uno de los sismólogos más reconocidos, para que les responda todas las preguntas sobre los sismos, porque si me empiezan a preguntar y honestamente yo no les voy a decir porque no voy a meterme donde yo no sé. Yo les hablo de lo que sé. Bueno, pero sí les puedo mostrar esta gráfica en donde aquí está la magnitud en escala Richter de los sismos y aquí está la energía en Ergs por 10 a la 18 que liberan los sismos que se han observado. Aquí en particular, vean ustedes que, claro, pues esto es una escala logarítmica, pero bueno, en una escala logarítmica se comportan muy bonitos los sismos, ¿no? En particular, los de magnitud mayor que 7 están aquí señalados de manera muy significativa. Aquí está el sismo de septiembre de 2017, del 7 de septiembre, que fue de magnitud 8.2. Aquí está el de Michoacán de 1985 de magnitud 8.1. Aquí está el de Oaxaca de 1999, magnitud 7.5. Y aquí está el del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1. ¿Sí? Yo los puse estos sobrepuestos porque aquí no aparecen. Pero vean ustedes, pues, todos los sismos que están aquí. Estos son los mexicanos que han tenido magnitud mayor que 7 y por eso los puse en esta escala. Y bueno, pues aquí están las energías, ¿no? 10 millones por 10 a la 8 Ergs. Esto es lo que libera el sismo en la fuente, en el lugar donde ocurre el sismo. La propagación del sismo, la energía es de manera radial y además es amplificada o de amplificada según el terreno por donde vaya pasando la onda. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado de dónde estamos hablando de las energías. Esto es en la fuente del sismo. Bueno, entonces, aquí esto es interesante porque yo ya tengo las energías. Sí, una pregunta, yo creo que tiene que ver con lo que estás diciendo ahora justo, porque están comparando pruebas nucleares y bombas atómicas. Sí, ahorita los vas a ver. Ahorita vas a ver. Ahí está. Mira, 10 a la 6 energías equivalentes a bombas de Hiroshima. Porque, a ver, también nosotros nos preguntamos, bueno, pues los sismos, como cuántos hay y todo, ¿no? Bueno, aquí están los sismos hasta magnitud 10. ¿Por qué? Porque el sismo más intenso del que se tiene registro en el planeta Tierra, del que se tiene registro, es el que ocurrió en Chile en 1960, que fue de magnitud 9.5. No ha habido nada más intenso que eso registrado. Porque pues sí, a lo mejor hace 4 siglos hubo algo así, pero nadie estuvo para registrarlo. Aquí está el número de eventos por año y aquí está la comparación con el equivalente al número de bombas como la de Hiroshima. Ustedes verán que conforme la magnitud del sismo es mayor, pues el número de eventos es menor. Para eventos de magnitud 3, pues hay 100,000 al año, 10,000, 1,000,000, ya aquí 12,000 comparadas a la energía de un tornado. Bombas de Hiroshima, hay 200 como los de la bomba de Hiroshima, 20 como la explosión de un volcán, y aquí están en equivalentes a la bomba de Hiroshima, pues sí, 10 a las 6 bombas de Hiroshima, el de Chile de 1960, ¿sí? Ahí está la comparación. Entonces, bueno, muy abusados con los órdenes de magnitud, ¿sí? Ahora, yo ya se las presenté, ya no necesito mayor comentario. Fenómeno energía en Ergs. Eyección de masa coronal a una unidad astronómica del orden de 10 a la 9. Fulguración a una unidad astronómica del orden de 10 a la 9. ¿Y qué me dicen de los sismos? 10 a la 24, el del 7 de septiembre. 10 a la 22, el del 19 de septiembre. Y el de Chile, que es la cosa más espantosa que tenemos noticias, 10 a la 25.
Entonces aquí ya pues en términos de energía podemos empezar a pensar si será la actividad solar con sus 10 a la 9 ergs que nos cause cosas como de 10 a la 25. Yo digo, nos podemos empezar a preguntar eso, ¿no? O sea, hay 15 órdenes de magnitud, por favor. Vamos a seguir. Sismos más importantes en el siglo XXI en México, con magnitud mayor a 7 o igual a 7. ¿Por qué? Porque los de magnitud menor, pues son sismos que tienen poca energía, realmente no se consideran mucho en los estudios. Y sobre todo, pues estos sismos sí tienen potencial destructivo. Son 8 sismos, aquí solo aparecen 6 porque no estaban los sismos de septiembre. Están aquí nada más las localizaciones para que vean que todos están aquí, pues en la placa de Cocos, que es la placa tectónica que corresponde a esta región de nuestro país. Y pues ahí es donde se están dando, ¿verdad? Esta es la medición. Ahora, acuérdese del rollo de que los sismos del 7 de septiembre y del 19 de septiembre fueron causados por la actividad solar, que era lo que nuestro colega de la Universidad de Querétaro decía, pero no era el único. Por ahí hay un señor que tiene un observatorio volcánico, sismológico, solar, que decía lo mismo y todo el mundo lo andaba viendo muy feliz en las redes. Bueno, les quiero presentar la foto de la llegada de una fulguración solar que ocurrió en fechas cercanas a los sismos del 7 y del 11 de septiembre, que es lo que origina que estas personas digan lo que dijeron, ¿sí? Bueno, esto es simplemente rayos X. Esta es una clasificación que uno tiene para el flujo en rayos X. No quiero detenerme mucho porque no viene a los propósitos. Yo nada más les quiero hacer notar que la primera llegada de rayos X ocurrió unas horas antes del sismo del 7 de septiembre y la otra ocurrió, sí, más o menos coincidente con el 11 de septiembre. Esto es lo que provoca todas esas cosas que ustedes han escuchado, ¿sí? Bueno, así es como uno detecta la llegada de la emisión de la fulguración, ¿sí? Cuando llega los rayos X ya decimos ya nos está llegando la fulguración y ya sabemos que pocas horas después van a llegar las partículas energéticas y ya sabemos pues que ocurrió una fulguración. Y dependiendo del nivel en rayos X será la fulguración, la intensidad de la misma. Pues una X10, una X por acá pues ya es mucho, y unas que están por aquí pues son las de todo el tiempo prácticamente, ¿no? La emisión en rayos X del Sol. Bueno, pero ahora sí lo que les voy a enseñar es las mediciones del índice de perturbación geomagnética, el DST, el que nos da la tormenta geomagnética. Cuando llega la fulguración, por lo general llega luego la eyección de masa coronal y es la que causa ahora sí, la que me está diciendo entraron partículas, hubo auroras, o sea, toda una barbaridad en donde el Sol está depositando ahora sí su energía adentro del sistema Tierra, ¿sí? Es realmente el índice DST, por ejemplo, el que me está diciendo eso. Ahora yo los invito a ver lo siguiente. Esto es lo que pasó en el mes de septiembre de 2017. Las flechas indican las fechas de los sismos de septiembre. El sismo del 7, claro que más o menos podría uno decir que coincide tanto con la fulguración que llegó primero y luego la eyección de masa coronal, porque miren, viene la subida súbita, que yo espero, y luego la bajadota. Abusados con las unidades, menos 100 nanoteslas, esta ya es una tormenta geomagnética de gran intensidad. Aquí está la flecha del momento de la ocurrencia del sismo.
La caída pues llegó después, pero uno pudiera decir, no, bueno, pues hay alguna asociación, ¿no? Este es el sismo que tenía, que generó la mayor cantidad de energía, porque acuérdense que el del 7 fue más intenso, 8.2, que el del 19. El del 19 a nosotros nos pegó más por otra serie de circunstancias. ¿Y qué pasó el 19 de septiembre? ¿Dónde está la tormenta? Pues aquí está, pero ¿cuántos días después? 9 días después. Bueno, pues ustedes ya quieren decir que esto es una asociación, pues yo no estaría de acuerdo. Esto yo podría decir. Ahora, nos vamos con todos los sismos. Yo aquí voy a mostrarles todos los sismos que han ocurrido mayores a 7 de magnitud en el siglo XX y en el XXI, en México y en el mundo. Pero se los voy a presentar en términos de mis tormentas geomagnéticas, porque estamos diciendo que es la actividad solar, ¿no? Bueno, no estamos diciendo, espero que cuando salgan de esta conferencia no lo digan, pero hasta ahorita estamos partiendo de esa premisa. En abril 14 hubo un sismo en México, el 18 de abril de magnitud 7.2. Aquí está, ocurrió una tormenta, sí, pues aquí otra. Relación, ¿ustedes la ven? Marzo del 2012, 7.4 el 20 de marzo. Miren la bola de tormentas por acá, pero pues yo aquí no veo nada. 7 de noviembre, 7.3 en el 2012. Aquí están. Acuérdense que las caídas son las tormentas, ¿no? Ya quedamos de acuerdo y entendimos por qué son las caídas. Enero, 7.6 el 21 de enero del 2003. Pues fue un mes inusualmente tranquilo, ¿no? Pero pues hubo un sismo de 7.6. En agosto un sismo de 7 aquí, y solo después se generó este tormentón. Después, solo falta que me digan que el sismo causó la tormenta, ¿no? Eso es lo único que me falta. Pero bueno, vean, seguimos. En el siglo XX, en el mundo. En México, el del 19 de septiembre del 85, magnitud 8.1. Sí, pues sí coincide con esta tormenta, que por cierto, si ustedes ven la intensidad, una tormenta mediana. Sí, ahora resulta que una tormenta mediana causa un sismo de 8.1, pero... Sumatra, 9.3. Aquí está. ¿Dónde está? Miren ustedes, aquí este es un ejemplo precioso de una eyección de masa coronal que trae una super galleta, pero ¿qué le falta? La BZ negativa. Entonces nada más es la subida, y ¿dónde está la bajada? No hubo. ¿Sí? Estas son las cosas que son muy bonito de notar en estos mediciones. Bueno, Chile en 2010, el 27 de febrero, 8.8. Haití, 12 de enero, 2010, 7. Japón, 11 de marzo, 2011, 9. Esto sí, aquí sí hay una coincidencia, ¿verdad? No podemos negar lo que es evidente. El sismo más grande de la historia. El del 22 de mayo de 1960, 9.5, este día. Pues no, pues digo, aquí andaba muy alborotado el sol, aquí pues no había BZ negativa, aquí hay como que ha de haber llegado una masa coronal muy desganada, pero pues varios días después, entonces, les preparé esta tablita porque tormentas geomagnéticas y sismos en los siglos XX y XXI, tormentas geomagnéticas, sismos magnitud mayor o igual a 7. Tormentas geomagnéticas, aquí está organizado así, esta es la intensidad de la tormenta,
mayores, las de máxima intensidad, hubo 7. ¿Y cuántos sismos asociados a estas tormentas? Hubo 1. De intensidad, intensas, hubo 8 y no hubo sismos asociados. De intensidad moderada hubo 10 y hubo 2 sismos asociados. Total 25 tormentas en los ciclos 20 y 21 con 3 sismos asociados. Es decir, un 12% de tormentas están asociadas a sismos. Pero también nos tenemos que ir del otro lado. ¿Cuántas tormentas están a su vez asociadas a sismos? En todo este periodo hubo 13 sismos, 3 asociados a tormentas, 23%. ¿Sí? Entonces, esto me permite sacar la siguiente conclusión. Las eyecciones de masa coronaria y fulguraciones a una unidad astronómica tienen energías que son entre 13 y 15 órdenes de magnitud menores que las de los sismos de septiembre en México. ¿Sí? Sismos de 7, 8, ahora imagínense sismos de 9. Y las eyecciones es lo más que dan. O sea, no es que, ay, ¿qué tal que hay? No. Esto que yo les estoy poniendo de las eyecciones y de las fulguraciones son los topes máximos observados. ¿Sí? La actividad solar de septiembre, ustedes la vieron, impactó a la Tierra un día antes, ¿se acuerdan la fulguración? Que fue un día antes, y un día después, tormenta geomagnética causada por una eyección de masa coronal del sismo del 7 de septiembre. Pero para el 19 de septiembre no se presentó actividad solar anómala, no hubo. Y por lo que les presenté, para sismos de magnitud mayor que 7 o igual, en los siglos 20 y 21, el 23% coincide con tormenta geomagnética, una muy intensa y 2 medianas. Por otro lado, el 12% de las tormentas geomagnéticas se asocia a sismos. Hasta hoy no se ha probado que exista algún mecanismo físico que pudiera relacionar a la actividad solar con los sismos. Por supuesto, esto no es un estudio exhaustivo. En eso estamos con uno de mis colegas sismólogos, porque tenemos que sacar todas las tormentas, todos los sismos y hacer propiamente la estadística para mostrar realmente qué está pasando. Pero por lo menos para sismos iguales o mayores que 7 del siglo XX y XXI, estos son los números. Yo no sé, bueno, pues ustedes podrían decir, pues a lo mejor un 23% no es despreciable. Yo creo que un 12% sí es despreciable. Y si por otro lado vemos los órdenes de magnitud, yo ahí sí, aunque no me presentara nada más, yo diría cómo le hace algo que tiene 13 o 15 órdenes de magnitud menor para causar este fenómeno. Yo no me lo explico, a lo mejor en algún futuro alguien nos presente una explicación, yo no estoy diciendo que no, por eso estoy recalcando, hasta hoy no se ha probado que exista algún mecanismo físico que pudiera relacionar la actividad solar con los sismos. Si mañana alguien viene y les muestra que aunque sean 13 o 15 órdenes de magnitud, lo pueden hacer, bueno, pues ya veremos. Pero hasta este momento, y con estos números muy someros, yo no veo tal asociación. Entonces, pues, preguntas, comentarios. Tengo una pregunta que desde el principio se Sí. me fue a hacer. ¿Cuál es la explicación para que suba la temperatura en la parte? La explicación nuevamente es la aniquilación de campo magnético en la atmósfera del Sol, pero también la existencia de las llamadas ondas magnetohidrodinámicas, que son ondas que existen cuando hay campos eléctricos y magnéticos presentes. No nada más son las ondas de sonido. Las de sonido se propagan en el aire neutro, pero ya cuando tienes un campo magnético y eléctrico y tienes un plasma, también hay fuerzas restauradoras debidas al campo electromagnético. Entonces son ondas que se propagan en la atmósfera de una estrella y que se van disipando y contribuyen también al calentamiento de las atmósferas estelares, pero la fuente principal es la aniquilación del campo magnético que está en una estrella, que permea toda la estrella. Hago un poco de ingenuo, perdón. No, nada más quería decir que en este caso a lo mejor ya son fenómenos termoelectromagnéticos debido
a las ondas electromagnéticas, a los gradientes de temperatura, obviamente no lineales, y a la disipación de la energía, ¿no? Pudiera Realmente son tener ese fenómeno. Electromagnético, Sí. de una obviamente no lineal, pero son efectos que te causan el paso de una corriente que puede generar un gradiente de temperatura y el gradiente de temperatura una corriente de paso. Y entonces yo creo que es ese acoplamiento, y además son energías muy grandes, ¿no? Temperaturas muy grandes. Sí, mi pregunta tiene que ver con la temperatura en la corona, que era como 1 millón de grados, pero no significa que si traigo un termómetro y lo pongo allí, voy a medir 1 millón de grados, ¿verdad? No. Es más bien... Es efecto cinético. En la atmósfera de la Tierra también pasa. La atmósfera superior tiene temperaturas de hasta 1000 grados Kelvin. Y no quiere decir que yo pongo ahí y me frío. Pero si me da una partícula, pues hasta ahí llegó mi dedo, ¿no? Si me da, si me pega. O sea, son esas temperaturas no son medidas, son calculadas. Están calculadas, pero además son debidas al efecto cinético puramente, ¿no? Son temperaturas debidas a la velocidad que tienen las partículas en ese lugar. ¿Otra pregunta? ¿O? ¿Más preguntas? ¿Hasta dónde llega la atmósfera del Sol? Mira, la Tierra está aproximadamente a lo que se llama, en el sistema solar, las medidas son por unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Plutón, nuestro planeta enano degradado, está a 39 unidades astronómicas. Las mediciones de los viajeros, estas naves que se han lanzado para que lleguen al espacio interestelar, nos indican que la frontera o el dominio de la atmósfera del Sol llega a 100 unidades astronómicas. Hasta ahí llega la frontera del dominio de la atmósfera y el campo magnético del Sol. Pero el dominio gravitacional llega hasta como 100.000 unidades astronómicas. El dominio gravitacional. ¿Más preguntas? Entonces es una falacia o un modelo hablar del vacío interestelar. No, pues no hay, o sea, en la naturaleza no existe el cero absoluto, no existe el vacío, no existe el cero, ni el infinito, ¿no? Eso en la naturaleza no existe. Pero claro, sí, las densidades son tales que son muy bajas. Pues si a la altura de la órbita de la Tierra tenemos 10 partículas por centímetro cúbico, en el medio interestelar, pues ¿cuántas esperas, no? Pero eso no quiere decir que esté vacío, para nada. Pero aparte son partículas con campo. Pero además es el dominio electromagnético y de masa del Sol, de la atmósfera. ¿Más comentarios? Yo tengo una pregunta. ¿La reconexión de las líneas de campo magnético libera energía? Claro, pues imagínate, vienen sentidos opuestos, pues eso se aniquila y la liberación es tal que te alcanza para calentar la corona a 1 millón de grados, cuando que la deberías de tener a, no sé, 1 grado, una cosa así, pues vean la bajada, ¿no? La fuente de calor está en el centro. Entonces la aniquilación es tal que te permite calentar a una atmósfera estelar hasta millones de grados. ¿Y es esa aniquilación o es como, bueno, no sé, es una imagen que yo tengo? Lo que me imagino es que hay partículas ahí energéticas moviéndose alrededor de las líneas de campo magnético, y eventualmente la superposición de dos líneas de campo magnético se cancelan y básicamente se liberan esas... Y esas partículas son expulsadas en forma de grandes masas como en la eyección o en forma de partículas muy energéticas como en la fulguración. O sea, la energía la toman de esa liberación, de esa aniquilación de campo magnético. Pero también te diré que las partículas relativistas sufren un proceso extra de aceleración que se conoce como proceso Fermi. Están rebotando entre 2 espejos magnéticos y ahí se van acelerando hasta que llegan a adquirir energías relativistas, porque la pura aniquilación de campos magnéticos no te da partículas relativistas. Tienes que sufrir eso, un proceso extra de aceleración en el medio interplanetario, pero acuérdate que ahí va el campo magnético. Entonces el campo magnético está proveyendo ese extra y se llama aceleración por efecto Fermi. Ese es el nombre específico. ¿Más preguntas? Por favor. La cuestión de las fulguraciones es lo que se llama en inglés un flare. Sí. Todo flare trae consigo una eyección de masa coronal o son independientes. No necesariamente. Es muy frecuente, pero no son...
Para que se genere la eyección de masa coronal, es un fenómeno tan masivo que hay una desestabilización global de toda la superficie visible del Sol, porque además las líneas de campo no andan flotando, ¿no? Luego tengo estudiantes que piensan que anda flotando en la corona la línea de campo, no, está anclada en la zona convectiva, de hecho está anclada en las manchas solares y se eleva hasta la corona. Y como todo eso se está moviendo, pues ahí andan todas y de repente ¡pum!, se encuentran y se aniquilan, o no, si tienen la misma polaridad, pues se refuerzan. Y alrededor de estas líneas de campo, pues están las partículas girando pues, alrededor de una línea de campo, como lo hace cualquier partícula cargada que se encuentra en un campo magnético. Y entonces sí, son aceleradas a la hora en que viene la aniquilación de campos magnéticos. Pero si la desestabilización es gigantesca, entonces tienes eyecciones, tienes fulguraciones, tienes otros fenómenos eruptivos menos conocidos, prominencias se llaman, o protuberancias, y tienes un montón de pequeñas, un montón de transientes. Pero hay veces en que pues, nada más puede estar la eyección de masa coronal, pero en la mayoría de los casos, cuando tú tienes una tormenta geomagnética es porque hubo una ráfaga, en la mayoría de los casos. Y una última pregunta, cuando decimos eyección de masa coronal, ¿quiere decir que toda la fuente de materia viene de la corona? Exacto, Viene no, de la zona convectiva? no, está en la corona porque ahí es donde se aniquiló el campo magnético, en la mera corona, y entonces ahí es donde expulsó a la masa de la corona. Por eso es eyección de masa coronal y no eyección de masa solar. Pues solar puede ser de cualquier nivel de la atmósfera, y no, eso no pasa. Cuando hay una eyección es de la masa de la corona. Bueno, regresemos de nuevo a hablar. Aquí. Muchas gracias. Gracias a todos.